conversando con Onica acá sobre su arte, su aporte en el contexto del mes afrodescendiente. Bueno, y sumamos acá a la directora del Cabildo de Montevideo. Muchas gracias. Un placer realmente en este espacio que tenemos. Yo tengo una columna de filosofía y política para los uruguayos en el exterior, pero bueno, acá con Roberto Sabán para el programa, de Fogón en Fogón, valía mucho la pena, ¿no? Y fue muy rico el diálogo con Onica. Me gustaría que rápidamente tú nos cuentes por qué recepcionaron y cómo recepcionaron esta exposición, ¿no? O sea, o esta obra que trajo Onica, y qué implicancias tiene vista desde el Cabildo. Algo te escuché el 3 de diciembre, pero bueno. Ah, bueno. Bueno, a ver, este edificio patrimonial, que junto con la catedral son los únicos dos edificios que son vestigios del periodo colonial en Montevideo, con todo lo que ello conlleva. Entendamos también la colonia como justamente la colonización como una herramienta de dominio de las poblaciones preexistentes y también una institución, o sea, la corona española promovió el tráfico de población esclavizada desde África hacia Montevideo. Las poblaciones trasplantadas, como dice Darcy Ribeiro. Es terrible. Entonces, en este edificio, bueno, el Cabildo era la representación del rey en Montevideo. Este es el tercer edificio del Cabildo. Hay uno anterior, que era el Cabildo como institución era una especie de ayuntamiento y administraba justicia, y ahí es un poco el punto que tiene que ver con la temática que presenta esta propuesta expositiva. El Cabildo administraba justicia. Entonces, bueno, el primer Cabildo funciona en una pulpería, el segundo Cabildo en esta misma esquina, pero una construcción muy sencilla, y este es el tercer edificio del Cabildo, que es de 1804. El Cabildo, que era conocido como el edificio del Cabildo y las Reales Cárceles, donde se alojaba población masculina, pocas femeninas y población esclavizada. O sea, se los diferenciaba aparte en las áreas donde estaban prisioneros. También, o sea, si vamos hilando fino en esa sociedad colonial, que era una sociedad casi de castas, donde según tu poderío económico y tu color de piel tenías distintos derechos. En una exposición que hicimos que se llamó Asimetrías Coloniales, hablábamos justamente por romper un foco de luz. A un blanco se le daba una pena muy ligera, en cambio a un mestizo o a un poblador afrodescendiente se lo castigaba con una paliza o con la cárcel, por ejemplo. Capaz que, entonces, Mónica, ¿qué implica entonces instalar una obra artística que hablábamos, ¿no? Que el arte es emancipación? ¿Qué te implicó a ti en este relato, ¿no? De lo que significaba, ¿no? Y en esto de hacer memoria del pasado reciente, sin duda, de lo que implica. Primero, se me viene a la cabeza esta cuestión de la circularidad que estábamos planteando y que tratamos de plantear también con la estructura que generamos, y también resignificar el espacio, sin duda, ¿no? Como apropiarnos y darle otro sentido y habitarlo desde otra manera. Nosotros sabemos que el Cabildo está abierto ya hace tiempo a estas cuestiones. Hemos visto el trabajo, por ejemplo, de Alejandro Cruz en cuanto a las mujeres esclavizadas que fueron colgadas en la Plaza Matriz, claro, que estuvieron presas aquí. Ya hay un camino que está haciendo el Cabildo, me parece a mí, en esto de resignificar el espacio, ¿no? Y no solamente cobrando otro sentido, sino difundiendo y valorizando cosas que la gente necesita saber también. Es un sitio de memoria, sin ¿no? duda, sin duda. Es que es eso, la conservación del patrimonio y las distintas narrativas hacen preservar la memoria y construir identidad, construir sentido de pertenencia. Ayer me emocioné mucho que vino una mamá con 2 niños y les explicaba la instalación de Onica, y así a vos se te vienen lágrimas, a mí también, porque se sentían, o sea, ellos representan, que el museo cuente todas esas historias, que todos y todas se sientan representados en un siglo XXI con un cambio de paradigma tan rápido y tan
interpelante, es como, bueno, condición sine qua non, o sea, no podemos seguir estando contando un relato colonial, dulcificado y sin ningún conflicto y no contando, por ejemplo, que las mayores fortunas de este país se hicieron con el tráfico de esclavos. Claro, sí, con mano esclavizada, y que esas personas están en el nomenclátor de la ciudad y que, bueno, sí, bueno, era lo que se estilaba en la época, ¿no? Interesante lo que traes para charlar en algún momento, ¿no? Yo sé lo que creo que amigos europeos y canadienses, que creo que hay que dejar el nombre y abajo poner, no simplemente tirar. Porque después la otra generación claro. ya no lo va a conocer. Exacto. ¿Quién fue el esclavista? ¿Quién Exacto. fue? ¿No? Sí, Es sí, decir, totalmente de acuerdo. Sentido. Pero traes algo, yo recuerdo unos textos, ¿no? De cómo el Cabildo se reunió cuando se habían escapado, ¿no? Un grupo de afros esclavizados, ¿no? Y se fueron para Melo, creo, ¿no? Y había que traerlos de nuevo. Hay un texto Hubo, sí, muy creo que si no me interesante. equivoco, por ejemplo, es Oscar Montaño que habla, esto es en 1805, si no me equivoco. Sí, 1805. Sí, hubo una rebelión que lamentablemente no aprendemos de esas cosas en la escuela, ¿no? Porque se construye una imagen de la persona esclavizada como pasiva, como casera, ¿no? El esclavo del hogar y qué sé yo, y no se sabe que hubo situaciones como esta que luego, bueno, hubo también este castigo ejemplarizante, ¿no? Con a quienes capturaron. Ejemplarizante, ¿no? Toda esa cuestión. Bueno, que entre ellos el de estas dos esclavas, Mariquita y Encarnación, que terminan por los malos tratos sufridos asesinando a su ama Celedonía Salvañá, una dama de la alta alcurnia, cuyo esposo también estaba vinculado al tráfico de esclavos, y que son presas aquí. Ya ahí estamos hablando del periodo de la Cisplatina, ya no era el Cabildo colonial. Ya había pasado la Revolución Oriental, que también en el imaginario hay gente que piensa que con la Revolución Oriental se acabó la esclavitud, lo cual no es cierto. Ya había pasado la Revolución Oriental, ya no se habían invadido los portugueses, ya estábamos bajo la corona brasileña. Eso fue en 1824 y como castigo ejemplarizante es que se las cuelga en la Plaza Matriz, donde la gente asistía a ello como un espectáculo. O sea, hablemos de sociedad bárbara y ahí nos vamos a Barrán y a otros vericuetos de la historia. Sí. Es muy interesante. Bueno, yo les agradezco mucho. Vamos a continuar un poco más con el Cabildo. Onica, realmente muchas gracias por este espacio y creo que es la primera de varias más que vamos a hacer en distintas instancias. Buenísimo, gracias.